Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares nuevamente con Enfoque. Esta noche vamos a hablar de lo que nos deja el año 2013. Obviamente lo que nos deja desde el punto de vista económico, en el punto de vista político y social. Vamos a entrevistar por la vía telefónica a Hugo Maúl para que nos haga un análisis de la situación económica que estamos teniendo a este fin de año, y está aquí con nosotros en el estudio Luis Linares. Él es analista, él es director ejecutivo de ACIES, analista político, económico y social. Luis, muchas gracias por estar siempre con nosotros compartiendo. Creo que nuestros televidentes ya te conocen. Gracias, Gonzalo, muy amable por la amabilidad de invitarnos. Pues para nosotros es muy importante, Luis, estamos terminando el año. Tal vez entender un poco qué es lo bueno que nos ha dejado, qué es lo malo que nos está dejando. Los periodistas lo que hacemos es percibimos mucho el sentimiento de la gente, y eso es lo que nos va guiando un poco también en la información. Y yo me atrevería a decir que estamos terminando un año que no podemos decir que estamos boqueando, pero no tenemos muy buenas noticias que dar. Ha habido más conflictos que soluciones, y de hecho estamos en las puertas de un año preelectoral que antes no existía. Ahora sí va a haber un año preelectoral y mucha incertidumbre. ¿Cómo dirías que estamos terminando el año? De una manera resumida, luego podemos entrar a analizar algunos aspectos más particulares. Sí, yo creo que el mejor calificativo que se le puede dar es un año mediano o regular, porque no tuvimos caídas o problemas graves en el país derivados de una mayor crisis en el tema de la seguridad o en el tema de la infraestructura o en el tema, por ejemplo, de servicios esenciales como educación. Pues no hubo conflictos como los que se dieron el año pasado con la carrera magisterial. En el tema de salud, pues tampoco las crisis que vivieron en otros años con problemas en el funcionamiento de la red hospitalaria, pero tampoco damos pasos adelante en materia, por ejemplo, en seguridad, que los ciudadanos tengan una mejor percepción, se sientan más seguros. Todavía incluso, y no solo personas del nivel socioeconómico medio alto, sino que de todos los sectores y en todo el país, se mantiene esa sensación de inseguridad que cuando uno le habla a alguien, bueno, que se va a ir de aquí a 4 cuadras a las 7 de la noche caminando, pues lo ven a uno como un loco o un suicida. Eso significa que para la gente el temor a los asaltos persiste. Y esto pues es algo que el gobierno, a pesar de avances, por ejemplo el tema de Guayocano, el tema de Barreda con el caso de la familia Sicabiza, pues que son logros que se van teniendo, también el aumento de sentencias en muchos casos de violaciones. Y ha habido juicios importantes conflictivos y controversiales, como el de Diego Montt, por lo menos demuestran que el marco de impunidad empezaría como a por lo menos ya no empieza a resquebrajarse, a rasgarse ese manto. Aunque en el tema de Río Montt, lamentablemente, bueno, ahí está el hecho de que el tribunal al que le corresponde verlo diga que por razones de agenda solo lo puede ver hasta enero del año 2015, pues eso es algo que realmente vergonzoso, que debe haber alguna sanción o alguna acción disciplinaria, porque no puede ser que un juicio de esa naturaleza lo postergue en una forma tan descarada. Bueno, son las cosas que hemos visto a lo largo del año. Es bueno que se llegue a un juicio, pero el juicio se entrampa y queda casi... Y se mantiene entonces la duda sobre el funcionamiento de nuestro sistema de justicia. Y lo mismo hemos visto en casi todo lo demás. Digamos, hay avances en algún sentido, pero por el otro lado no se ve una consistencia muy grande. No podemos hablar de una política. Por ejemplo, el programa de Hambre Cero, que toda la comunidad internacional aplaudió tanto en el año pasado. Este año las críticas es que no se han alcanzado las metas. Sí, el nivel de ejecución es sumamente bajo y no se ve falta de coordinación. Se quejan incluso gente que está en el gobierno. Hemos visto
hemos visto expresiones, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Secretaría de Seguridad Alimentaria, de que falta coordinación, falta interés o voluntad de parte de funcionarios del mismo gobierno para apoyar algo que es uno de los 3 planes o pactos estrella del gobierno. Entonces, si no apoyan o no se comprometen con algo en lo que el presidente está directamente impulsando, lo que se puede esperar de iniciativas que surgen dentro de los ministerios. Entonces, ese problema de la insuficiente o el deficiente funcionamiento de instituciones del gobierno, por ejemplo, el impasse que hay en cuanto al Ministerio de Finanzas, si va a ser que aparentemente confirmada la licenciada María Castro, pues que sería lo mejor, porque en otro caso pues puede haber hasta cambios, no solo del viceministros para abajo, puede haber cambios que afecten el funcionamiento de esa cartera. Entonces son situaciones de disfuncionalidades del aparato público que afectan el cumplimiento de un tema, como decías, tan bien visto, tanto interna como externamente, como es el Pacto Hambrecero. Y no solo bien visto, sino necesario para el país. En realidad es un programa que Guatemala evidentemente necesita. Seguimos siendo uno de los países con mortalidad infantil y el problema de la desnutrición crónica que necesita acciones directas, inmediatas. No es algo que se pueda decir es para acciones de mediano plazo, sino que es para salvar a los niños hoy. Una calificación, si quisiéramos darle una calificación, obviamente, pues posiblemente lo estaríamos haciendo un poco a la ligera, pero una calificación de 1 a 10 del gobierno difícilmente podría llegar a un 6 o 7 puntos. Pues sí, yo creo que podría quedar en 6, entre 5 y 6 estaría quedando, o sea, ganando raspadito, pero sin logros significativos que permitan decir hay un mejoramiento cualitativo con relación al año pasado. Igual pasa con el Congreso, en donde lo que vimos es ese entrampamiento de la agenda legislativa y ese juego en el que parece estar cayendo ahí el mismo gobierno, de dejar que las interpelaciones se mantengan por largo tiempo y después lograr decisiones legislativas mediante votaciones de emergencia, sí, mociones privilegiadas y de interés nacional con mayoría calificada, pero donde no hay debate parlamentario, donde las iniciativas son apoyadas en forma casi a ciegas por los diputados, por la mayoría de diputados que logran integrar, y con repercusiones después en cuanto a la calidad de esas mismas leyes, como pasó con la misma actualización tributaria. Vamos a ir en este momento al primer corte comercial. Vamos a volver inmediatamente con una entrevista con Hugo Maúl. Vamos a ver el análisis de él en cuanto a la situación económica que nos deja el año. Y finalmente continuaremos con Luis Linares, terminando de analizar la situación política social, hablando un poco también sobre esa conflictividad social que ha estado con brotes, incluso en algunos casos amenazando con la inseguridad en términos generales. Así que vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente con la segunda parte de este enfoque sobre lo que nos deja el año 2013. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua.
Estamos de vuelta con Enfoque esta noche tratando el tema, lo que nos deja el año 2013. Vamos a conversar por la vía telefónica con Hugo Maúl, él es analista económico, experto, diría yo, en el tema de la macroeconomía, pero también viendo cómo funciona el resto de la economía del país. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque. Estamos conversando con Luis Linares aquí sobre la situación política socioeconómica también que se ha vivido este año, y me gustaría mucho conocer cuál es tu opinión, tu visión sobre lo que nos está dejando el año económico, por así decirlo. La percepción que yo podría plantear es que es muy parecido a lo político, hay una relativa estabilidad sobre todo en la macroeconomía, pero no se ve definiciones, no se ven políticas claras que permitan pensar que vamos creciendo, que vamos por el buen camino en la vía económica. ¿Cuál es la visión que tú tienes, Hugo? Sí, efectivamente, creo que como bien decís, el problema que tiene Guatemala, o que ha caracterizado el año 2013, es la falta de concreción en políticas específicas que hubieran sido bienvenidas en un segundo año de gobierno. Y me refiero a todas aquellas decisiones que pudieron haber delineado lo que el año anterior se trabajó en términos de políticas concretas que se pensaban impulsar. Me refiero a todo lo que se habló en términos de políticas para promover la inversión, para promover el empleo, para apoyar la competitividad. En resumen, un paquete de leyes que se presentó al Congreso a principios de año. Pasaron 12 meses, hubo mucha discusión, hubo mucho trabajo técnico, pero finalmente pareciera que no terminan de cuajar las propuestas, y al no ser aprobadas donde corresponda, o no tomarse las decisiones políticas donde corresponda, pues seguimos en un impasse, donde hay algunas mejoras en algunos indicadores, pero como escribía hoy en mi columna, no terminan de ser resultados fragmentarios, resultados que no alcanzan a promover un cambio en el ánimo de los inversionistas y consumidores guatemaltecos, o cambiar la situación general del clima de negocios. Hugo, ¿cómo se podría interpretar el crecimiento? Creo que va a ser alrededor de entre 3.6 y 3.9 el crecimiento económico para el año. ¿Esto es un buen indicio? ¿Esto es algo positivo? ¿O en realidad podríamos estar bastante mejor? Mira, yo particularmente en el tema del crecimiento económico me parece que hacer grandes alaracas o hacer gran bulla porque el país crece 4, el país crece 3.9 o 3.8, yo creo que realmente ahí nos estamos nosotros engañando a nosotros mismos. Un país con la tasa de crecimiento poblacional que tiene Guatemala debería estar creciendo al 7, al 8, al 9%. Cualquier tasa cercana al 3% no alcanza para lograr sacar de la pobreza y la marginación a los millones de guatemaltecos que hoy viven en esas condiciones. Entonces, se habla mucho que la inflación está controlada, que el tipo de cambio está controlado. Por supuesto, todo eso se concede, pero sí tenemos un grave problema en términos de un crecimiento muy pausado y también de un déficit fiscal, un exceso de gasto público y de crecimiento de la deuda que le impone a la economía un serio peso. Y aquí es a donde vamos a la pregunta anterior. Realmente se necesitan acciones concretas, valientes, decididas, que probablemente le gustarán a unos sectores y a otros no, pero que en un segundo año hubieran sido bienvenidas que se tomaran. En el tercer año, el riesgo que yo miro es que ya es mucho más electoral, y lo que no se haga muy al principio de año definitivamente no se va a hacer después. Una última pregunta, Hugo. En el caso del gobierno, casi todos los gobiernos presentan un plan económico. ¿Hay algo que se destaque como muy positivo en la línea económica, en la línea política económica del gobierno? Bueno, yo creería que los resultados que se han logrado en materia de mejora del clima de negocios, sobre todo lo que se ha reflejado en los indicadores, es importante. Asimismo, algunos cambios puntuales que se han logrado, por ejemplo, en la reciente aprobación de la ley aduanera. Pero en términos generales creo que este gobierno tenía proyectos interesantes, propuestas interesantes, pero que no han sido aprobadas en el Congreso, o no se ha tenido la decisión desde el Ejecutivo de echarlas a andar y eventualmente incurrir en los costos políticos que deba incurrirse por estas decisiones.
Las reformas son dolorosas, las reformas es como tomarse un jarabe que sabe feo para una enfermedad. Al final curan, aunque algunas veces causan molestias. Yo creo que este tercer año, los primeros meses, son la última oportunidad que tenemos para ver algo concreto. Si no, creo que habrá pasado un gobierno más con un performance económico que no se diferencia para nada de la historia reciente guatemalteca. Muchas gracias. Ha sido Hugo Maúl conversando con nosotros. Luis, volvamos a los temas. Veamos algo vinculado al tema económico. El tema de esa percepción de corrupción que hay. Terminamos el año con una noticia bastante pesimista para el país, en el sentido de que somos uno de los países en donde la percepción de corrupción es más alta en toda América Latina. Incluso estamos dentro de los peores países a nivel mundial. Esto también afecta, impacta mucho en el clima de negocios, obviamente, pero también en la imagen y en la eficiencia del propio gobierno. Y en la confianza de la población en el gobierno. Sí, yo creo que el gobierno tiene la obligación no solo de ser honrado, sino que de demostrarlo. Y el problema es que se mueven muchos rumores, muchas suspicacias, información que se da o acciones que se dan en ciertos ámbitos, por ejemplo, los puertos, las compras de armas, de la medicinas, forma en que se está comprando, la forma en que hacen las cosas, que justificándose en que los procedimientos de la ley son engorrosos y complicados y que retardan, que a mí en lo personal, habiendo aplicado la ley de contrataciones en mi trayectoria como servidor público, creo que es más un pretexto que una realidad. Por supuesto que lo que se requiere es planificar y programar las cosas. No puede ser que hoy se le ocurra a uno una licitación y estar comprando pasado mañana. Entonces eso requiere planificación, orden, equipos permanentes con conocimiento dentro de las instituciones que sepan manejar todos los procedimientos. Entonces estos compras de excepción por urgencia nacional que eluden los requisitos de licitación o de cotización son lo que se presta a que la gente piense mal. Y la falta de transparencia que se da y las dificultades para acceso a la información pública. Muchos colegas tuyos de la prensa, cuando se comenta con ellos de las dificultades que hay para obtener tal información o que se obtiene fragmentada, y esa falta de transparencia es la que abona a esa impresión que existe de que hay una corrupción creciente que afecta el crédito de Guatemala internacionalmente, la credibilidad de Guatemala en lo internacional, y que afecta, como decíamos, la confianza e incluso la cultura tributaria del guatemalteco. La conflictividad social, Luis, es uno de los temas que ha dado muchos brotes este año, más el año pasado, obviamente, con la tragedia de la cumbre de Alaska y algunas otras. Hubo mucho más bloqueos de carreteras, en fin. Fue peor el año pasado, pues, pero este año fue lo de Varías. Todavía se ve una efervescencia social, una conflictividad social muy grande. Desde mi punto de vista, en parte porque no hay políticas que definan hacia dónde vamos, y entonces hay muchas mesas de diálogo, pero no hay ninguna conclusión. Entonces lo que estamos viendo es que dentro de un mes o dentro de 2 o 3 meses vamos a volver a ver a la gente de Totonicapán protestando. De repente se levantan en otra comunidad, ahora se levantaron taparon una carretera por Coatepeque. En fin, siempre hay un pretexto social ante el incumplimiento y la falta de atención y no tener una política de prevención, diría yo, de visión para poder encontrar una solución a esto. ¿Cómo se mira la conflictividad social desde una institución como ACIES, que mantiene como una especie de observatorio de la problemática socioeconómica? Sí, hay como una situación de conflictos latentes que, como decías, no se resuelven. Los mecanismos de diálogo pues se establecen las mesas y todo, pero el problema son las demandas o la dificultad para satisfacer las demandas. También están un poco desmedidas. También es el otro tema que te iba a mencionar cabalmente, que muchas veces son demandas que no tienen una justificación o un respaldo legal,
o no tienen, incluso el gobierno no es el competente para atender ese tema. Por ejemplo, el caso de las tarifas eléctricas o el tema del costo de la electricidad. No hay algo que el gobierno pueda hacer inmediatamente, o el precio, el costo de la vida, algo que el gobierno pueda hacer inmediatamente y efectivamente para satisfacer las demandas de la población. Y el tema de la minería y de las hidroeléctricas, pues se mantiene una situación de insatisfacción en la gente porque no se ha cumplido, no ha habido una forma de cumplir con los compromisos que asume Guatemala al ratificar el convenio 169, y por otro lado decisiones como las de la Corte de Constitucionalidad de decir que una consulta comunitaria no es vinculante pero es legítima, o sea que sí la puede hacer una autoridad pública municipal. Muy ambiguo, ¿verdad? Invadiendo el campo de competencia de otra autoridad pública como es el Ministerio de Energía y Minas, a quien le corresponde el tema de la minería. Entonces esas decisiones también contribuyen a mantener el clima de insatisfacción, porque la gente cuando vota en una consulta popular, ya sea por medio de una papeleta o de viva voz, pues considera que ya dio su opinión, y que esa opinión, al ser consultado el pueblo, tiene que ser, hacer una consulta al pueblo tiene que ser respetada. Entonces, una insuficiente capacidad del Estado para canalizar y atender las demandas y procesos de diálogo que se alargan, creo que innecesariamente. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con las conclusiones de este programa que trata sobre lo que nos deja el año 2013. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Más allá de la noticia, está Crónica, la revista que analiza a profundidad el acontecer nacional e internacional para sus lectores. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente. ¿Hacia dónde va Guatemala? Solo en Crónica, tu revista, la revista de Guatemala. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la última parte de Enfoque, esta noche tocando el tema que nos deja el año 2013. Solo quisiera recordarles antes que Enfoque es una producción de su revista Crónica y su canal Antigua. Está con nosotros Luis Linares, director ejecutivo de Así Es. Luis, nos quedan muy pocos minutos, pero deberíamos ir tratando de tener algunas conclusiones. Obviamente, después de todo lo que has expuesto, pues estamos más o menos como se veía al principio, un panorama que no es catastrófico, gracias a Dios, pero que evidentemente no nos muestra que el 2013 tuvo una dinámica positiva, sino que más bien muchos problemas. Tuvimos las crisis en el Congreso de la República, se tuvo problemas en la Corte Suprema de Justicia con la elección, el gobierno que ha aparecido como bombero, apagando fuegos, señalado por corrupción. ¿Hay algo que sea rescatable dentro de todo esto que podamos presentar como algo bueno del año 2013? Sí, bueno, yo creo que el hecho de que no se hayan exacerbado conflictos, como mencionábamos antes, en el tema de educación y salud, que siempre son los servicios que presentan mayores dificultades al gobierno para atender, que tampoco pues hayamos tenido, también la naturaleza se portó clemente en este año y no tuvimos problemas como los de otros años, el año pasado con el terremoto y otros con inundaciones y desastres naturales. Creo que lo que se podría rescatar es un mejoramiento en cuanto a una
mayor efectividad de las fuerzas policiales en determinados delitos, tal vez un mejor control en las cárceles donde se han ido desmantelando grupos de extorsionistas, y en el tema de la infraestructura, pues algunas carreteras que han mejorado, porque también, por ejemplo, de la carretera del Pacífico, pues la gente se queja, quienes viajan por el Pacífico se quejan de que el estado de la carretera está, y que es una carretera clave para Guatemala, que comunica a los departamentos que mayor producción agrícola y agroindustrial. Entonces el gobierno pues sale derivado de esto, de que no encontramos, aún buscando con mucho esmero, no encontramos un área de un desempeño eficiente que haga la diferencia con relación al año pasado y que haga la diferencia con relación a otros gobiernos, porque hemos tenido también en los últimos 3 gobiernos, pues realmente son gobiernos donde no pasamos de sope a gavilán, como dice el dicho popular, y en este caso creo que vamos por el mismo camino. En una columna que escribí a principio de año decía que este era el año de las realizaciones importantes, porque especialmente por el tema de la anticipación cada vez mayor del proceso electoral y de las precandidaturas, en donde ya el año entrante se hace obviamente mucho más difícil decisiones de carácter legislativo. Y ahora con el presupuesto el presupuesto que van a tener que reestructurarlo, el actual, para poder ejecutar el año entrante. Este año. ¿Y cuál sería, solo para irnos un poquito ahora al futuro? Estamos viendo el año 2013. ¿Y cómo va a ser tu primer columna del año 2014? ¿Qué es lo que yo diría esperar? Que es la última llamada. Ahí sí que es la última llamada al gobierno. El gobierno tiene que ponerse las pilas. Y había dicho también, creo yo, en esa, si mal no recuerdo, en esa columna, priorizar. No puede atenderlo todo, no puede resolverlo todo, entonces priorizar 2, 3 cosas. Su compromiso clave fue seguridad. Esa es la deuda que tiene bastante pendiente. Hay, como decíamos, avances, pero en la percepción del ciudadano todavía la situación está mala. Entonces ahí tiene que poner el pie en el acelerador, toda la fuerza, todo el impulso para demostrar que concluir el periodo con algo que sea más que expectativas frustradas. Muchas gracias, Luis. Bueno, estamos terminando este programa. Yo diría que como conclusión lo que nos queda es que el 2013 es un año que va a pasar sin pena ni gloria en términos generales en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia política, en materia social, en materia económica. No hubo catástrofes naturales y tampoco en el orden político, pero evidentemente el brote de crisis es permanente, las situaciones complicadas persisten, la situación de pobreza del país no ha cambiado y lo que queda son los retos de siempre. La gran duda, y lo importante es lo que decía Luis Linares hace un momento, esperar que el gobierno en esta última llamada responda, salga con sus mejores ideas, con sus mejores propósitos y que logre hacer en el tercer año de gobierno lo que no ha podido hacer en el primero y en el segundo año. Estamos a punto de entrar en la época puramente navideña, aunque ya estamos viviendo un ambiente navideño, así que el próximo programa, el día martes de la semana entrante, vamos a hablar un poco sobre lo importante que es que entremos con optimismo a las festividades de fin de año, pero de cara a lo que deseamos concretar como guatemaltecos, como personas y ojalá como sociedad para Guatemala en el 2014. Muchas gracias por su atención. Volveremos el martes a las 8 en punto de la noche. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a cada una de las familias guatemaltecas.